Regresamos amigos, argumentos, el diálogo y el consenso que requiere nuestro país, cómo lograrlo, cómo alcanzarlo. Hablamos en el primer segmento de amenazas externas y cómo pueden afectar nuestra dinámica nacional. Todo esto se suma a, bueno, un país que ha venido enfrentando diferentes situaciones. Tú hablabas que es como una especie de pandemia. Y los venezolanos, oye, queríamos como tener un respiro más largo, digamos. Las Ujú. proyecciones al año pasado eran con expectativas de que el Positiva. proceso electoral y, digamos, Ujú, todo este proceso de negociación y diálogo que habría empezado con ujú, Estados Unidos y en paralelo también las mesas de negociación en Venezuela con actores nacionales podrían dar luces y resolver esos problemas que tienen los venezolanos, el tema de los salarios que continúa siendo pues un gran dolor de cabeza para los trabajadores y ujú, sé que también para los empresarios porque cada quien tiene sus argumentos, todos ujú, quisieran mejorar, pero la situación es difícil, ¿no? ujú. Y cómo mejorar, cómo avanzar y poder dar respuestas a un escenario bastante complejo. Ujú. Fíjate, Rosa, a mi modo de ver, a mi modo de pensar, nosotros deberíamos comenzar a transitar de manera responsable y no digo mañana, yo digo ayer, Mm. un punto de encuentro de unidad y unificación de la sociedad venezolana, primero para defendernos o para argumentar, valiendo el nombre del programa, para argumentar la realidad de Venezuela con respecto a lo que están intentando nos están intentando encuadrar la cotidianidad venezolana desde el exterior. Y ahí las organizaciones gremiales, profesionales, empresariales, sindicatos, en fin, academia, oposición, gobierno, deberíamos sentarnos un poco a pensar algunas acciones. Y algunos lo harán desde su visión política y otros lo haremos desde nuestra visión independiente, pero al final somos venezolanos, somos independientes en nuestra propia cotidianidad, queremos desarrollo y queremos avance. Si tú pones estas cuatro letras, estas cuatro palabras, es algo así como reconstruir y reformar la vida dentro de Venezuela. Y eso permita, digamos, expresarnos en espacios internacionales, con informes independientes, que demuestren qué es lo que está pasando aquí y que además permitan expresarle al mundo que nuestros problemas los solucionamos nosotros. En paralelo, obviamente, sigue la cotidianidad del venezolano, siguen los problemas, sigue la inflación que se hace más compleja ante la incertidumbre económica, sigue la voluntad del venezolano de pararse a la hora que se tenga que levantar para llegar a su trabajo y el empresario de mantener la Santa María arriba. Pero eso necesita mejores condiciones. A lo interno, y esas condiciones pasan. Ya yo no soy el vocero de Fede Cámara, el mejor sería que Felipe estuviese, que sé que viene al programa Sí. y que sea él que plantee desde la dimensión institucional. Pero obviamente tú requieres, bueno, sentarte a buscarle alternativas a la realidad salarial para que los venezolanos puedan tener mejores ingresos hoy sin que eso vaya en menoscabo de su protección social, de seguridad social de cara al futuro, pero que esa correlación haga viable la empresa. Y cuando hablo de la empresa, no hablo solo de la empresa privada, hablo también del Estado, que es el mayor empleador del país. O sea, ¿dónde están esos puntos de equilibrio? ¿Cuáles son las leyes que debemos reformar? ¿Cuáles son los reglamentos que tenemos que construir? ¿Dónde están las políticas económicas para que eso se haga viable? Porque hay algo que es importante resaltar, quien nos esté viendo en este momento. Una persona que tiene un kiosco, que tiene un carrito de perro caliente, que tiene un carro y se lo alquila un avance, o el dueño de la empresa más grande del país, le interesa que los trabajadores, los ciudadanos tengan poder adquisitivo, Claro. tengan mejores salarios, porque al final el círculo virtuoso de la economía no se da. O sea, el generar una empresa, generar puestos de empleo, el tener ganancias desde el punto de vista de la empresa y el tener salarios bien remunerados desde el punto de vista del trabajador, al final lo que te lleva es al hecho económico del consumo de bienes y servicios, del pago de impuestos, que termina generando cosas Ujú. positivas. Bueno, no, en lo personal no conozco todavía empresario que no quiera que ese círculo virtuoso esté activo, ¿no? Y lo estamos viendo. Hay un país que está clamando, por ejemplo, mejores condiciones para el crédito. No en vano estamos viendo fenómenos porque es en Venezuela, porque la realidad es que ese tipo de plataformas ya existen en otros países, que han unido, que ya se han unido la voluntad de venta de un comercio o un profesional que ofrece un servicio con el consumidor y te ayudan a pagar por parte y crean la confianza y la credibilidad entre los dos actores. Pero al final, más allá de lo inteligente de entender el mercado de esta empresa que lo llevó como una solución tecnológica, ¿qué es lo que está ahí reflejado? Que hay un país de veintitantos millones de personas que además es buena paga,
porque cuando tú ves los números de esas empresas te dice que menos Sí, del dicen que es muy 2%, bueno el pago. el menos de 2% tienen morosidad. Entonces tienes un país responsable y con ganas de mejorar sus condiciones a través de su propio esfuerzo y su propia planificación. Acabamos de ver hace apenas unos días, casi unas horas, creo que fue el lunes o el viernes pasado, la primera startup venezolana de movilidad que logra que se le aprueba una emisión en la bolsa de deuda privada para captar inversionistas y seguir creciendo. O sea, esos mecanismos tenemos que utilizarlos en el contexto interno, pero eso hay que sentarse a discutirlo Claro. entre los Hay inversionistas. cambios que se han venido dando en la dinámica económica país, pero es, digamos, como empírica o algo que se ha venido dando por parte de la Más, sociedad para ir más que resolviendo. empírica, porque al final, por ejemplo, estos dos ejemplos que hemos citado de intermediación del crédito y de movilidad, son dos ejemplos que al final se rigen bajo una legislación y Claro. cumplen. Entonces, ahí hay un Estado de una u otra forma normando, ¿no? Pero lo que tenemos que intentar es que ese éxito de empresas como estas abrace a toda la sociedad y que la persona que está montando un emprendimiento en el barrio de la agricultura en Petare o lo está montando en Santa Rosa, en Barquisimeto, tenga la misma posibilidad de una u otra forma, por supuesto, entendiendo el mercado, teniendo un producto, un servicio exitoso. Cada quien tendrá que hacer su trabajo, ¿no? Claro. Pero que tenga las condiciones para que eso ocurra. Ahora la banca privada ha empezado a dar créditos, digamos, quizás no son muy altos, pero ha iniciado ese proceso que no veíamos años anteriores. Las propias marcas de vehículos, bueno, están dando créditos, pero se corresponde el salario, digamos, transversal, digamos, ¿cómo decirlo? Que la mayor cantidad de la población tiene, se corresponde con la oportunidad de acceso a un vehículo. No, y por eso hemos visto la proliferación de motos, por ejemplo. Y cuando tú ves la proliferación de motos, y creo que no sé si fue en un programa contigo o en la mañana, veía a unas personas especialistas y decían, bueno, hay entre 4 y 5 accidentes diarios por la imprudencia con las motos. Y eso está generando un problema en la salud pública. Y ese problema en la salud pública requiere una solución. Pero entonces esa solución pasa si nos mantenemos iguales, porque el Estado tenga más ingresos y pueda pagar todo lo que implica los hospitales. Y si nos sentamos a pensar algo distinto. Entonces ahí es donde estas mesas de conversación Son necesarias y urgentes. Son necesarias y urgentes. ¿Qué leyes habría que modificar, por ejemplo? Porque, digamos, todos los empresarios buscan también la forma o Mira, deberían tener a sus empleados como obviamente tratar de ayudarlos, de fomentar que hayan mejores salarios, más allá de la bonificación, que es lo que hemos estado viendo, pero es el activo más importante de una empresa. Un trabajador que se sienta mal pagado no va a rendir igual, porque tiene que resolver, buscar 3, 4 trabajos, no se va a sentir bien anímicamente, psicológicamente, todo eso afecta a la productividad también de esa empresa. mira, yo creo que la discusión es mucho más profunda de una u otra ley. Eh, hay que entender cómo diseñamos un sistema económico que sea sustentable en el tiempo y que sea favorable para todos los actores del hecho económico, que en definitiva son los ciudadanos en su condición de empresarios o de trabajadores. Y hay que discutir cómo, por ejemplo, ante un eventual cambio aumento del salario o rediseño de la forma del salario, no se ven menoscabadas las prestaciones sociales. Pero ¿cómo hace el Estado con los ingresos que tiene que hacer para poder homologarle también a los pensionados? Sí, es un problema que va mucho más allá de una simple ley. Es decir, bueno, ¿hacia dónde vamos en términos económicos? ¿Cuáles son las oportunidades de captación de inversión? Para esas captaciones de inversiones que generen empleo, que generen ingresos en el sector petrolero o en el sector que sea, bueno, ¿qué debemos modificar y cómo participamos todos? O sea, es una discusión profunda porque es de modelo de desarrollo y eso debemos decidirlo al final entre todos y no desde una parcialidad política o desde una coyuntura, porque muchas veces nos ha ocurrido que las decisiones se toman, empresarialmente también ocurre, familiarmente muchas veces tomamos decisiones por el momento y no porque sea lo más conveniente en el futuro. Claro. Y a veces también ocurre en las políticas públicas. Entonces, nada puede ser independiente. Todo tiene que ser en un contexto que nace por mejorar nuestras condiciones con el contexto internacional. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre este tema de interés para todos. Quédense, no se aparten a través de la señal de Globovisión. Estamos en vivo, @argumentosgb, @rosa_periodista. Ya volvemos.